Cuando el notificador entró a mi habitación del hospital, pensé que venía a entregarme papeles de alta médica. Estaba equivocada. Lo que me entregó fue una demanda por acoso criminal presentada por mi exesposo. Las fechas de los supuestos delitos coincidían exactamente con los meses en que yo había estado postrada en una cama, con una placa de platino recién instalada en mi pierna derecha, incapaz de caminar siquiera hasta el baño. Pero antes de entrar en la historia, apóyanos dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjenme en los comentarios su nombre, su ciudad, ideas. Gracias. Mi nombre es Beatriz Herrera de Montalvo. Tengo 60 años. Durante 30 años construí una reputación impecable en la Ciudad de México como dueña de Atelier Beatriz, una boutique de alta costura en la zona rosa que vestía a la élite mexicana. Mis clientes eran esposas de empresarios, actrices, políticas. Yo era conocida por mi elegancia personal, tanto como por mis diseños. Mi cabello castaño ondulado siempre perfectamente cortado, mis accesorios dorados cuidadosamente seleccionados, mis trajes de alta costura que reflejaban el estilo sofisticado que había cultivado durante décadas. Pero cuando el notificador me entregó esos papeles legales, nada de eso importaba. Mis manos, todavía débiles después de 4 meses de recuperación, temblaron al leer la primera línea. Demanda por acoso, hostigamiento y persecución criminal. Mi ex esposo, Javier Montalvo, me acusaba de perseguirlo por toda la Ciudad de México y sus alrededores durante los meses de marzo a junio de 2024. Según la demanda, yo había aparecido en su oficina en Polanco, en la casa de su hermano en Cuernavaca, afuera de su clínica de fisioterapia en San Ángel, e incluso lo había seguido durante un fin de semana en Puebla. Las fechas estaban allí, precisas y condenatorias. El problema era simple y absurdo. Durante cada una de esas fechas, yo había estado en el 7º piso del Hospital Ángeles del Pedregal, recuperándome de una cirugía que me había dejado con una placa de platino en la pierna derecha y completamente inmóvil. El accidente había ocurrido en febrero, una caída en las escaleras de mármol de mi boutique, justo cuando estaba cerrando el negocio para siempre. La ironía no se me escapó entonces ni ahora. Mi pierna se había fracturado en 3 lugares, requiriendo una cirugía de 9 horas para instalar la placa de platino y varios tornillos. Los médicos fueron claros: mínimo 12 semanas antes de intentar caminar con muletas, 16 semanas antes de poder manejar. La demanda llegó en la semana 17. Llamé a mi abogada, Fernanda Ríos, inmediatamente. Fernanda había manejado mi divorcio 2 años antes y conocía toda la historia. Cuando le leí las acusaciones por teléfono, su respuesta fue sorprendentemente optimista. Beatriz, esto es casi una buena noticia. Tienes pruebas irrefutables de que no pudiste haberlo hecho. Registros hospitalarios, logs de enfermería, videos de seguridad. Estuviste monitoreada las 24 horas durante 4 meses. Este caso no durará ni una audiencia. Quería creerle, pero Fernanda no había visto lo que yo estaba viendo en el sobre. Javier había incluido 12 fotografías, todas impresas a color en papel brillante. En cada una mujer que se parecía perturbadoramente a mí aparecía en el fondo o al margen. Misma estatura, aproximadamente 1,65 m. Misma complexión, aunque yo había perdido peso durante la hospitalización. Mismo cabello castaño ondulado con el mismo corte que yo había usado durante 15 años. Los mismos lentes de diseñador que yo prefería, con marco dorado delgado. En una foto tomada afuera de un Starbucks en Polanco, la mujer llevaba un saco de lino beige idéntico a uno que yo tenía en mi closet, con accesorios dorados similares a los míos. En otra, tomada en un restaurante de Cuernavaca, llevaba un vestido negro de corte elegante que podría haber salido de mi propia colección. Fernanda, tiene fotos. Alguien que se ve exactamente como yo. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Envíamelas por correo. Nos encargaremos de esto. Mientras tanto, empieza a documentar todo. Necesito tus registros hospitalarios completos, registros de visitantes, todo lo que puedas conseguir.
Esa tarde, mientras mi pierna pulsaba con dolor sordo bajo los efectos de los analgésicos, revisé mi teléfono. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada correo electrónico de febrero a junio. Mi hija Sofía me había visitado 2 veces por semana, trayendo comida casera y palabras de aliento. Mi hijo Diego había volado desde Monterrey 1 vez al mes. Mi hermana Victoria venía cada domingo sin falta. Más allá de ellos, mi mundo durante esos 4 meses había consistido en enfermeras, médicos, fisioterapeutas y la señora en la cama contigua que veía telenovelas a todo volumen. La demanda exigía 3 millones de pesos en daños por angustia emocional y solicitaba una orden de restricción permanente. La fecha de la audiencia estaba fijada para el 15 de agosto, 6 semanas después. El abogado de Javier había presentado el caso en los juzgados de la Ciudad de México, en Reforma. Solo el viaje hasta allá sería tortuoso, con mi pierna apenas recuperándose. Esa noche no pude dormir. No solo por el dolor físico, aunque había mucho de eso. Era la injusticia, la pura maldad de la acusación. Javier y yo habíamos tenido nuestros problemas, ciertamente. El colapso de mi boutique había envenenado lo poco que quedaba de nuestro matrimonio. Él me culpaba por no haber diversificado, por haber dependido demasiado de un segmento de clientela que desapareció cuando la crisis económica golpeó. Para cuando él pidió el divorcio, apenas podíamos estar en la misma habitación sin pelear. Pero, ¿acoso? ¿Persecución? Eso jamás. Yo había aceptado el divorcio con dignidad. Había dividido nuestros bienes limitados sin drama. Había seguido adelante con mi vida. O al menos había intentado seguir adelante, hasta que la caída en las escaleras me dejó postrada. Volví a examinar las fotografías con una lupa que pedía una enfermera. En la toma del Starbucks en Polanco, el rostro de la mujer era visible de perfil. El parecido era inquietante. Misma estructura facial, misma línea de la mandíbula. Pero algo no cuadraba. La forma en que estaba parada, ligeramente encorvada hacia adelante. Yo había pasado meses en fisioterapia, aprendiendo a mantener una postura elegante y erguida, incluso después de la cirugía. La postura de esta mujer era descuidada, nada como la mía. A la mañana siguiente llamé al departamento de registros del Hospital Ángeles. Conseguir copias de todo tomó 3 días y 4,000 pesos en tarifas administrativas, pero cada peso valió la pena. 416 páginas documentando cada minuto de mi estancia hospitalaria. Admisión el 12 de febrero a las 6:00 am. Cirugía de 9 horas. Complicaciones postoperatorias con infección que requirieron estancia extendida en terapia intensiva. Transferencia a sala de recuperación el 28 de febrero. Alta el 8 de junio. Exactamente 117 días después de la admisión. Los registros de enfermería eran particularmente detallados. Cada 4 horas, alguien me había revisado, anotado signos vitales, administración de medicamentos, comidas. Había estado conectada a morfina intravenosa durante las primeras 3 semanas. No pude ir al baño sin ayuda durante 6 semanas. No salí de mi habitación hasta la semana 14, cuando me llevaron en silla de ruedas para una radiografía de control de la placa de platino. Pero lo que más me inquietaba no eran solo las fotografías, era una pregunta que no podía dejar de hacerme. ¿Quién querría destruirme así? ¿Y por qué? Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días. Pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita, y nunca se perderán una historia. Gracias. Fernanda revisó toda la documentación y programó una llamada con el abogado de Javier, un hombre llamado Miguel Santana. Escuché por altavoz mientras Fernanda exponía nuestra defensa con la precisión de un cirujano. Licenciado Santana, mi clienta estuvo hospitalizada durante cada fecha mencionada en su demanda. Tenemos registros médicos exhaustivos que prueban que ella estaba físicamente incapacitada de estar en Polanco, Cuernavaca, San Ángel o Puebla durante esos meses. Tenía una placa de platino recién instalada en la pierna. No podía caminar.
La voz de Miguel era cortante y llena de confianza. Licenciada Ríos, tenemos evidencia fotográfica clara y testimonio de 5 testigos presenciales que confirmaron haber visto a la señora Herrera en estas ubicaciones. Las fotografías son inequívocas. 5 personas identificaron a alguien que se parecía a mi clienta. Eso no es lo mismo. Las fotografías muestran a alguien con características físicas idénticas, y debo mencionar algo más grave. Tenemos registros de 14 llamadas telefónicas a mi cliente durante este periodo, llamadas desde el número celular de la señora Herrera. Mi cliente, sabiamente, no respondió ninguna. Los mensajes de voz que dejó son preocupantes y amenazantes. Sentí como si el piso se hundiera bajo mi cama de hospital. Había llamado a Javier exactamente 2 veces durante mi hospitalización. La primera vez para informarle sobre la cirugía, porque técnicamente seguía siendo mi contacto de emergencia en algunos documentos. La segunda vez, días después, para confirmar que había sobrevivido a la operación y que podía actualizar sus registros. Ambas conversaciones duraron menos de 2 minutos y fueron puramente informativas, frías incluso. ¿Qué llamadas?, pregunté rompiendo mi silencio. Señora Herrera, dijo Miguel con un tono que goteaba sarcasmo, mi cliente recibió 14 llamadas de su número entre marzo y junio. Los mensajes de voz que usted dejó fueron perturbadores, expresiones de obsesión, amenazas veladas, súplicas para que volviera con usted. Todo está documentado. Eso es imposible. Revise los registros. Yo hice 2 llamadas a Javier en 4 meses. 2. Nosotros tenemos los registros telefónicos de mi cliente, señora Herrera, y cuentan una historia muy diferente. Después de que terminó la llamada, Fernanda se veía genuinamente preocupada por primera vez. Necesitamos tus registros telefónicos completos de Telcel inmediatamente, y necesitamos averiguar quién es esa mujer en las fotos. Beatriz, ¿me crees cuando digo que no hiciste esas llamadas? Sé que no las hice. Bien. Porque alguien se tomó un trabajo considerable para hacerte ver como acosadora. Esto no es aleatorio. Esto es planeado, dirigido, malicioso. Alguien te está incriminando deliberadamente. Solicité mis registros telefónicos esa misma tarde. Mientras esperaba que llegaran, mi mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién querría destruirme así? La quiebra de mi boutique había creado resentimientos, ciertamente. Proveedoras a quienes no pude pagar, empleadas que perdieron sus trabajos cuando cerré. Pero habían pasado 2 años. ¿Por qué venir tras de mí ahora? Y específicamente a través de Javier. Entonces, recordé algo que Sofía había mencionado durante una de sus visitas en abril. Javier tenía una nueva pareja. Alguien que había conocido en su club de golf en febrero, justo antes de mi accidente y cirugía. Sofía no la había conocido personalmente, pero comentó que Javier parecía más feliz de lo que había estado en años. Casi rejuvenecido, había dicho. ¿Cómo se llamabas?, le había preguntado en ese momento, sin darle mucha importancia. Adriana algo. Adriana Castellanos, creo. Dijo que es abogada o algo así. Saqué mi laptop del cajón de la mesita de noche y busqué. Adriana Castellanos, abogada, Ciudad de México. Nada relevante. Intenté Adriana Castellanos Golf. Tampoco. Estaba a punto de rendirme cuando tuve otro pensamiento. Ay, si Javier la había conocido en línea, no en el club de golf. ¿Y si había mentido sobre cómo se conocieron? Entré a Facebook por primera vez en meses. Mi perfil estaba prácticamente abandonado desde antes del accidente. Busqué en la lista de amigos de Javier. Allí estaba, Adriana Castellanos. La foto de perfil mostraba a una mujer de finales de los 50, cabello castaño corto, sonrisa profesional, de pie frente a lo que parecía ser un edificio corporativo en Santa Fe. Hice clic en su perfil. Tenía configuración de privacidad, pero podía ver algunas fotos públicas. En una de ellas, tomada en el club de golf Chapultepec, estaba junto a Javier. Él tenía el brazo alrededor de su cintura. Ambos sonreían. La fecha, marzo de 2024. Justo cuando supuestamente yo estaba acosándolo. Revisé más fotos. Adriana Castellanos era elegante, bien vestida, pero algo en sus fotos me incomodaba. Había una calidad estudiada en cada imagen,
como si hubieran sido cuidadosamente curadas. En cada foto pública llevaba ropa profesional cara, accesorios de buen gusto, nada ostentoso. Su cabello era corto y práctico, completamente diferente al mío. Tomé capturas de pantalla y se las envié a Fernanda con un mensaje. La nueva pareja de Javier. Apareció en su vida exactamente cuando comenzaron las supuestas acusaciones. Fernanda respondió en menos de 5 minutos. Interesante. Voy a investigar. Los registros telefónicos deberían llegar mañana. Eso nos dirá mucho. Los registros de Telcel llegaron por correo electrónico la mañana siguiente. Imprimí las 68 páginas y las revisé línea por línea con el cuidado que solía poner en cada puntada de mis diseños de alta costura. Las 14 llamadas que el abogado de Javier mencionó no estaban allí. Según Telcel, yo había hecho exactamente 2 llamadas al número de Javier, el 3 de marzo a las 2:47 p.m. A duración 1 minuto 43 segundos, el 4 de marzo a las 9:12 a.m., duración 2 minutos 6 segundos, nada más. Ni una sola llamada adicional. Llamé a Fernanda de inmediato, mi voz temblando de una mezcla de alivio y rabia. Las llamadas no existen. Según mis registros, solo llamé a Javier 2 veces en 4 meses, exactamente como dije. Lo que significa que alguien falsificó tu número. Hicieron que pareciera que las llamadas venían de ti cuando no era así. Eso se llama spoofing telefónico, y es más fácil de hacer de lo que la gente piensa. Pero también es más fácil de probar de lo que los criminales creen. Podemos solicitar datos de torres celulares. Si tú estabas en el hospital y las llamadas se originaron desde Polanco o cualquier otro lugar, los tenemos. ¿Por qué alguien haría esto? ¿Por qué tomarse todo este trabajo? Esa es la pregunta del millón. Tengo a un investigador privado que me debe un favor. Roberto Maldonado, ex policía judicial. Creo que deberíamos traerlo. Si hay algo que encontrar sobre Adriana Castellanos o sobre quién está detrás de esto, él lo encontrará. Roberto Maldonado me visitó en mi departamento 2 días después de que me dieron de alta del hospital. Era un hombre grande, probablemente de unos 55 años, con el tipo de presencia calmada que viene de haber visto de todo. Me senté en el sofá con mi pierna elevada, todavía adolorida, mientras él extendía todos los documentos en la mesa de centro. Le mostré todo: la demanda, las fotografías, el perfil de Facebook de Adriana Castellanos, mis registros telefónicos, mi documentación hospitalaria. Roberto estudió las fotografías durante largo rato, ocasionalmente sacando una lupa pequeña para examinar detalles. Finalmente habló. Esto es trabajo profesional. Estas no son fotos tomadas al azar con un celular. Vea los ángulos, la iluminación, el encuadre. Quien tomó estas fotos sabía lo que estaba haciendo. Querían imágenes claras y utilizables. Y mire esto, señaló un detalle en una de las fotos. La mujer está posicionada exactamente donde necesita estar para que la toma se vea natural pero convincente. Esto fue planeado. ¿Cree que contrataron a un fotógrafo? Creo que alguien orquestó esto con mucho cuidado. Cuénteme todo lo que sepa sobre Adriana Castellanos. Le conté lo poco que sabía. Roberto tomó notas metódicas en una libreta pequeña, haciendo preguntas específicas sobre fechas, lugares, cualquier detalle que pudiera recordar de lo que Sofía me había contado. Déjeme hacer una investigación completa. Voy a averiguar todo lo que pueda sobre esta mujer. Si hay algo sospechoso en su pasado, lo encontraré. 3 días después, Roberto me llamó. Su voz sonaba tensa, controlada. Adriana Castellanos no existe. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quiere decir con que no existe? Vi su perfil de Facebook. Hay fotos de ella con Javier. Vio un perfil de Facebook creado hace 11 meses. La foto de perfil es una imagen de stock de un banco de fotografías profesionales de Guadalajara. Las otras fotos son robadas de varias cuentas de redes sociales. Adriana Castellanos es una identidad falsa, muy bien construida, pero falsa al fin. La habitación pareció inclinarse. Me aferré al brazo del sofá. Entonces, ¿quién es? ¿Con quién está saliendo Javier? Esa es la pregunta interesante. Contacté a algunos conocidos en la policía de la Ciudad de México.
Les pedí que investigaran discretamente si Javier ha sido visto con alguien que coincida con la descripción. Encontraron algo. Hay una mujer llamada Carla Domínguez, 57 años, con antecedentes. 2 casos previos de acoso en Guadalajara. Ambos casos se resolvieron fuera de la corte con acuerdos de confidencialidad. Se mudó a la Ciudad de México el año pasado. Dios mío, Javier está saliendo con una acosadora. Eso parece. Y aquí está lo interesante. Domínguez no se parece en nada a usted ni a la mujer de las fotos. Ella mide 1,55 m, complexión robusta, cabello negro corto. Pero tiene experiencia con vigilancia, con manipulación, con crear situaciones falsas. Las piezas comenzaron a juntarse en mi mente, pero la imagen que formaban no tenía sentido. ¿Por qué me incriminaría por acosar a Javier si ella es quien está saliendo con él? Roberto se reclinó, su voz se volvió reflexiva. Tal vez él no sabe lo que ella está haciendo. Tal vez ella está jugando con ambos. Los acosadores son obsesivos y paranoicos. Ven amenazas en todas partes. Usted es la exesposa. En su mente, usted es competencia, una amenaza a su relación con Javier. Pero he estado en una cama de hospital, lo cual la convierte en el blanco perfecto. No puede defenderse. No puede investigar. Ella probablemente pensó que usted simplemente se rendiría, pagaría el dinero, aceptaría la orden de restricción y desaparecería de la vida de Javier permanentemente. No contó con que usted tuviera pruebas tan sólidas de su hospitalización. Necesitamos decirle a Javier, necesita saber con qué tipo de persona está. Todavía no. Si la alertamos, desaparecerá. Cambiará de identidad de nuevo, como lo ha hecho antes. Lo que necesitamos es prueba de que ella es quien está en esas fotos, y creo que sé cómo conseguirla. El plan de Roberto era simple pero arriesgado. Quería hacer vigilancia sobre Carla Domínguez, ver si hacía otro movimiento. Tal vez intentaba crear más evidencia falsa contra mí. Mientras tanto, Fernanda presentó nuestra respuesta formal a la demanda, incluyendo todos mis registros hospitalarios completos y las discrepancias masivas en los registros telefónicos. También solicitó formalmente datos de torres celulares para las supuestas llamadas a Javier. La respuesta claramente los sacudió. Miguel Santana llamó a Fernanda 2 días después, solicitando una reunión. Fernanda pensó que era una señal de que estaban preocupados, que tal vez incluso consideraban retirar la demanda. Nos reunimos en la oficina de Miguel en Reforma, un edificio de vidrio con vista al Paseo de la Reforma. Yo llegué con muletas, mi pierna todavía dolorosa, todavía débil. El viaje desde mi departamento había sido agotante, pero necesitaba estar allí. Necesitaba ver sus caras cuando presentáramos nuestra evidencia. Javier estaba allí, viéndose mayor de lo que recordaba, más delgado, con ojeras profundas. Junto a él estaba Miguel Santana, y al otro lado de la mesa, una mujer que nunca había visto antes. Baja, complexión robusta, cabello negro corto, probablemente a finales de los 50. Carla Domínguez, aunque supuse que Javier la conocía como Adriana Castellanos. Miguel hizo las presentaciones formales. Esta es la pareja del señor Montalvo, la señorita Castellanos. Ella ha estado apoyándolo durante este tiempo difícil. Mantuve mi rostro neutral, pero mi corazón latía furiosamente. Esta era la mujer que había estado destruyendo mi vida, sentada ahí con una expresión de preocupación simulada, jugando el papel de la novia solidaria. Fernanda expuso nuestra defensa metódicamente, como un fiscal presentando un caso ante el jurado. Registros hospitalarios mostrando 117 días de hospitalización continua. Logs de enfermería documentando cada 4 horas. Video de seguridad de mí en la sala de recuperación durante las fechas exactas de las supuestas persecuciones. Registros telefónicos mostrando solo 2 llamadas. La imposibilidad física de que yo estuviera en múltiples ciudades mientras estaba postrada en una cama con una pierna recién operada. La cara de Javier se fue poniendo cada vez más pálida mientras la evidencia se acumulaba. Seguía mirando a Carla, pero ella mantenía una expresión de preocupación y apoyo, tocando su brazo ocasionalmente de manera reconfortante.
Licenciado Santana, dijo Fernanda con voz fría y profesional, alguien se tomó un esfuerzo considerable para hacer parecer que mi clienta estaba acosando al señor Montalvo. Alguien que se parece a ella, alguien que falsificó su número telefónico. Esto no es un caso de identificación errónea. Esto es fraude de identidad y acoso criminal, pero no por parte de mi clienta. Eso es absurdo, dijo Miguel, pero su voz había perdido toda su confianza anterior. ¿Lo es? Nos gustaría solicitar que todas las partes se sometan a análisis forense, incluyendo a la señorita Castellanos aquí presente. Si alguien está suplantando a mi clienta, seguramente ustedes querrían descubrir quién. La expresión de Carla finalmente se quebró. Solo por un segundo. Un destello de algo oscuro, casi feral, cruzó su rostro antes de que recuperara la compostura. No veo por qué yo tendría que someterme a nada, dijo con voz tensa. Yo no soy la acusada de acoso. No, dije hablándole directamente por primera vez, mi voz más firme de lo que me sentía. Pero usted es quien lo hizo. La sala estalló. Miguel exigió que retractáramos la acusación. Javier miraba entre Carla y yo, confundido y asustado. Carla se puso de pie, su cara enrojecida. No tengo que escuchar esto, Javier, nos vamos. Pero Roberto Maldonado eligió ese momento para entrar a la sala de conferencias. Había estado esperando afuera, y Fernanda le había enviado nuestra señal por mensaje. Colocó una carpeta sobre la mesa con un movimiento deliberado. Carla Domínguez, también conocida como Carla Marshall, también conocida como Adriana Castellanos, buscada en Guadalajara por 2 cargos de acoso agravado, violó una orden de restricción en Monterrey el año pasado. Colocó una fotografía sobre la mesa, fotografiada hace 3 días entrando a una tienda de disfraces en la colonia Juárez, donde compró una peluca castaña ondulada y lentes de diseñador con marco dorado. Javier se quedó paralizado mirando la foto, luego a Carla, luego de vuelta a la foto. El color drenó completamente de su cara. Carla intentó correr hacia la puerta, pero Roberto fue más rápido. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. En 3 pasos, Roberto tenía a Carla contra la pared, su brazo torcido detrás de su espalda, con la precisión profesional de alguien que había hecho esto 1000 veces antes. A través de la pared de vidrio de la sala de conferencias, pude ver a 2 policías de la Ciudad de México entrando a la oficina. Fernanda los había llamado con anticipación, preparada para este momento. Javier no sabía nada, dijo Carla mientras los oficiales le ponían las esposas, su voz ahora desesperada, toda la máscara de compostura destrozada. Él no tuvo nada que ver con esto. Yo solo estaba protegiéndolo de ti. Tú eres la amenaza. Tú eres la que... Yo estaba en una cama de hospital, dije en voz baja pero firme, durante 4 meses, con una placa de platino en mi pierna. No podía ni caminar al baño. Javier estaba sentado completamente inmóvil, su cara gris, mirando a la mujer que pensaba que conocía siendo arrestada frente a él. Adriana, Carla, no entiendo. ¿Qué es todo esto? Ella no es quien dijo ser, dijo Roberto mientras los policías se llevaban a Carla. Y esto apenas está comenzando. La historia completa salió durante las siguientes semanas pieza por pieza, como un rompecabezas macabro que nadie quería armar, pero que no podíamos dejar de ver. Carla Domínguez había creado la identidad de Adriana Castellanos, específicamente para acercarse a Javier. Había investigado sobre él en línea durante meses, descubrió sobre su divorcio, sobre su vida, sobre mí. Se posicionó como exactamente el tipo de mujer que él necesitaba después de años de un matrimonio fallido. Estable, atenta, aparentemente exitosa y comprensiva. Pero Carla tenía una patología profunda. Celos enfermizos de cualquier persona del pasado de sus objetivos. Lo había hecho antes en Guadalajara, 2 veces. En un caso, había acosado tan intensamente al exnovio de una de sus víctimas que el hombre había intentado suicidarse. Todo el acoso había sido diseñado para parecer que venía de su exnovia, destruyendo su reputación y su salud mental en el proceso.
Cuando Carla se enteró de mi accidente y cirugía, vio una oportunidad perfecta: hacer que yo pareciera una acosadora mientras estaba físicamente indefensa. Crear una brecha permanente entre Javier y yo. Asegurarse de que yo nunca pudiera ser parte de su vida de nuevo, ni siquiera como un recuerdo neutral del pasado. Había contratado a una actriz de Puebla, una mujer que me parecía sorprendentemente, para que me personificara. La actriz no sabía que estaba participando en un crimen. Carla le había dicho que era para una broma elaborada para un reality show. La mujer había usado peluca, ropa similar a la mía, y había posado en los lugares específicos mientras un fotógrafo profesional, también engañado por Carla, tomaba las imágenes. Todo coordinado a través de aplicaciones de mensajería encriptada. Todo planeado meticulosamente durante los meses en que yo estaba postrada e indefensa. La falsificación telefónica había sido incluso más simple. Existen servicios en línea que permiten hacer llamadas desde números falsos. Carla había usado mi número para dejar mensajes de voz cada vez más perturbadores a Javier, interpretando el papel de una exesposa obsesionada. Javier había guardado todos los mensajes, convencido de que yo había perdido la razón, que mi resentimiento sobre el divorcio me había convertido en algo peligroso. Cuando los investigadores revisaron el departamento de Carla en la colonia Roma, encontraron algo que me heló la sangre: una pared completa cubierta de fotografías de Javier, cientos de ellas tomadas durante meses antes de que supuestamente se conocieran en el club de golf. Notas de vigilancia detallando su rutina diaria, sus lugares favoritos, sus horarios. Incluso tenía fotos mías, de antes del accidente, con mi cara tachada con marcador rojo. Había estado acechando a Javier mucho antes de introducirse en su vida. Había estado acechándome a mí también, esperando el momento perfecto para atacar. Mi accidente simplemente le dio la oportunidad que había estado esperando. Los cargos criminales contra Carla se acumularon rápidamente. Fraude de identidad, acoso criminal, falsificación de evidencia, violación de órdenes de restricción previas de Guadalajara. Cuando los investigadores profundizaron más, encontraron que había hecho esto mismo en al menos 3 ocasiones anteriores, en diferentes estados de México, siempre cambiando de identidad, siempre escapando antes de que la atraparan. Su fianza se fijó en $1,000,000, cantidad que no pudo pagar. Permaneció en prisión preventiva mientras esperaba juicio. Javier vino a verme 3 semanas después del arresto de Carla. Yo estaba en una clínica de fisioterapia en la colonia del Valle, trabajando lentamente para recuperar fuerza en mi pierna. Los ejercicios eran dolorosos, cada movimiento un recordatorio del platino que ahora era parte permanente de mi cuerpo. Él esperó hasta que terminó mi sesión, luego pidió si podíamos hablar. Nos sentamos en un rincón tranquilo de la sala de espera. Se veía devastado, como si hubiera envejecido 10 años en 3 semanas. «Voy a retirar la demanda», dijo sin preámbulos. «Obviamente. Y Beatriz, lo siento mucho. Debí haber sabido que tú no eres ese tipo de persona». Las fotos parecían reales, las llamadas parecían reales. Ella fue muy convincente. Me siento tan estúpido. Ella sabía exactamente qué decir, qué hacer, cómo hacerme sentir especial, cómo hacerme sentir comprendido después de todo lo que pasamos. Y todo el tiempo ella estaba así. Se le quebró la voz. A pesar de todo sentí compasión por él. Él también había sido manipulado, tal vez incluso más que yo. Al menos yo sabía que era inocente. Él había vivido durante meses creyendo que su exesposa se había convertido en una acosadora peligrosa. «Javier, esto no fue tu culpa. Ella es una profesional de la manipulación. La policía dice que ha hecho esto antes, múltiples veces. Estudia a sus víctimas, aprende todo sobre ellas, se convierte en exactamente lo que necesitan ver. Dijeron que me estuvo vigilando durante meses antes de que nos conociéramos. Meses, Beatriz, aprendiendo todo sobre mí, sobre ti, sobre nuestra vida, planificando todo. Es tan
Violador. Me siento tan invadido. Hablamos durante 1 hora. Realmente hablamos, por primera vez en años. Él me contó sobre el miedo que había sentido, pensando que yo lo estaba persiguiendo. Cómo había comenzado a ver amenazas en todas partes, cómo Carla había estado allí para consolarlo y confirmar todos sus peores temores. Yo le conté sobre la traición de ser acusada mientras yacía indefensa en una cama de hospital, incapaz de siquiera defenderme adecuadamente. ¿Qué va a pasarle?, preguntó finalmente. Fernanda dice que está enfrentando tiempo serio en prisión. Entre las violaciones de Guadalajara y lo que hizo aquí, probablemente 8 a 10 años, tal vez más si encuentran otras víctimas. Asintió lentamente, procesando. Bien, eso está bien. Las personas necesitan estar protegidas de personas como ella. La demanda fue formalmente retirada en septiembre. Fernanda presentó una contrademanda contra Carla por difamación, robo de identidad y daño emocional. Probablemente nunca veríamos dinero de eso, pero quedó en su registro criminal permanente, una advertencia para cualquier futuro fiscal o juez que revisara su caso. Javier se mudó temporalmente con su hermano en Cuernavaca. Necesitaba distancia de la Ciudad de México y de todos los recuerdos asociados con Carla. Intercambiamos mensajes ocasionales durante los meses siguientes. Nada profundo, solo verificando que el otro estuviera bien. El matrimonio había terminado y permanecería así. Demasiado había pasado, demasiado daño antes de todo esto, pero ya no éramos enemigos. Habíamos sobrevivido algo juntos, aunque no sabíamos que estábamos en la misma batalla. Mi pierna mejoraba lentamente. Para octubre podía caminar 40 minutos al día con solo un bastón. El fisioterapeuta estaba optimista de que eventualmente no necesitaría ningún apoyo, aunque la placa de platino sería permanente. Me había acostumbrado a la sensación extraña cuando cambiaba el clima, el leve dolor sordo que ahora era mi compañero constante. Pero más allá de la recuperación física, había algo más profundo que necesitaba procesar. La experiencia me había enseñado algo importante que deseaba haber entendido años antes. Cuando alguien intenta destruir tu reputación, la verdad puede no ser inmediatamente obvia para otros, pero es tu arma más poderosa. Documentación, evidencia, hechos. Estas cosas importan más que emociones o suposiciones. Javier había creído a Carla porque ella le dio algo que se sentía verdadero. Pero sentirse verdadero no es lo mismo que ser verdadero. También aprendí que depredadores como Carla cuentan con que sus víctimas estén aisladas e incapaces de defenderse. Ella me eligió como objetivo porque yo estaba en una cama de hospital, porque pensó que estaría indefensa. Lo que no consideró fue que incluso desde esa cama, aún podía reunir evidencia, aún podía construir una defensa, aún podía encontrar personas como Fernanda y Roberto que creían en la verdad. El juicio de Carla comenzó en noviembre. Yo asistí a cada audiencia, sentada en la parte trasera de la sala del juzgado con mi bastón apoyado contra mi silla. Quería que me viera. Quería que supiera que no había ganado, que no me había destruido. La evidencia presentada por la Fiscalía fue abrumadora. Los registros hospitalarios que probaban mi hospitalización completa, los datos de torres celulares que mostraban que las llamadas falsificadas habían sido hechas desde diferentes partes de la ciudad, nunca desde el hospital. El testimonio de la actriz de Puebla que había sido engañada para personificarme, ahora cooperando con las autoridades. Las fotografías encontradas en el departamento de Carla, el muro de obsesión. Y luego estaban las víctimas anteriores. 3 mujeres de Guadalajara y Monterrey testificaron sobre cómo Carla había destruido sus relaciones, sus reputaciones, incluso había empujado a una de ellas al borde del colapso nervioso. Todas contaron historias espeluznantemente similares. Carla creando identidades falsas, acercándose a sus parejas o exparejas, luego sistemáticamente destruyendo cualquier conexión con el pasado de esas personas. Durante todo el juicio, Carla se sentó impasible, su cara una máscara de indiferencia. Nunca mostró remordimiento,
Nunca pareció comprender la gravedad de lo que había hecho. Su abogado defensor intentó argumentar que sufría de trastornos mentales que disminuían su responsabilidad, pero los psiquiatras forenses testificaron que, aunque tenía problemas psicológicos severos, sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Cada acción había sido premeditada, planeada, ejecutada con precisión. El veredicto llegó después de 3 días de deliberación. Culpable de todos los cargos. La sentencia: 12 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 8 años. También se le ordenó registrarse como acosadora convicta por el resto de su vida una vez liberada. Cuando el juez leyó la sentencia, Carla finalmente reaccionó. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de remordimiento sino de rabia. Me miró directamente a través de la sala del juzgado, y por un momento vi la verdadera persona detrás de todas las máscaras, alguien consumida por obsesiones enfermizas, incapaz de ver a otros como seres humanos reales, con sus propias vidas y sentimientos. La llevaron esposada. Javier no estuvo presente para el veredicto. Me había enviado un mensaje diciendo que no podía soportar verla de nuevo, que necesitaba cerrar completamente ese capítulo. Lo entendí perfectamente. Después del juicio, varios periodistas quisieron entrevistarme. La historia había atraído atención mediática. Empresaria elegante acusada falsamente mientras recuperaba en hospital. Acosadora profesional crea doble perfecto para incriminar a víctima. Rechacé la mayoría de las entrevistas. No quería ser definida por esto. No quería ser la mujer que fue acosada por la novia de su exesposo. Pero acepté una entrevista con un programa de noticias investigativas que estaba haciendo un reportaje sobre acoso cibernético y manipulación digital. Pensé que tal vez mi historia podría ayudar a otros a reconocer las señales de advertencia, a entender que la tecnología puede ser usada como arma, pero también puede ser tu salvación si sabes cómo documentar y protegerte. Durante la entrevista, la reportera me preguntó qué les diría a otras personas que pudieran encontrarse en situaciones similares. Documenten todo, dije. Cada mensaje de texto, cada llamada, cada interacción. Mantengan registros médicos, recibos, cualquier cosa que pueda probar dónde estaban y qué estaban haciendo. La tecnología facilita ciertos tipos de acoso, pero también crea registros digitales que son muy difíciles de falsificar completamente. Datos de torres celulares, metadatos de fotos, registros de GPS. Todas estas cosas pueden salvar tu vida cuando alguien intenta destruirla con mentiras. ¿Y qué hay del costo emocional?, preguntó la reportera. ¿Cómo maneja el trauma de ser falsamente acusada? Pensé cuidadosamente antes de responder. El trauma es real, no voy a minimizarlo. Hay noches en que todavía no puedo dormir, pensando en lo cerca que estuve de perder todo. Pero también sé que la verdad tiene peso. No siempre es inmediatamente obvio, no siempre es fácil de probar. Pero si eres persistente, si te niegas a rendirte, eventualmente ese peso inclina la balanza a tu favor. Solo tienes que ser lo suficientemente fuerte para aguantar hasta que lo haga. Han pasado 8 meses desde el veredicto. Mi pierna está casi completamente recuperada ahora. Camino sin bastón, aunque todavía siento la placa de platino cuando hace frío o cuando he estado de pie demasiado tiempo. Mi fisioterapeuta dice que he hecho un progreso notable, que muchas personas con lesiones similares nunca recuperan este nivel de movilidad. Pero sé que la placa de platino estará allí para siempre, un recordatorio permanente en mi cuerpo de todo lo que pasó. Curiosamente, ya no lo veo como algo completamente negativo. Es una prueba de que sobreviví. Es evidencia física de que incluso cuando la vida te rompe, con el apoyo adecuado y suficiente tiempo, puedes volver a ser fuerte. No he reabierto mi boutique. No creo que lo haga. Ese capítulo de mi vida cerró y está bien. En su lugar, he comenzado a dar consultoría a pequeños negocios de moda, ayudando a diseñadores emergentes a evitar los errores que yo cometí. Es gratificante de una manera diferente, menos glamoroso, menos lucrativo, pero más significativo.
también he comenzado a hablar en eventos sobre acoso cibernético y manipulación digital. Fernanda me conectó con organizaciones que trabajan con víctimas de acoso y he compartido mi historia con docenas de personas que han pasado por situaciones similares. Cada vez que hablo, veo el reconocimiento en los ojos de alguien en la audiencia. Esa expresión de esto me pasó a mí también, o ahora entiendo lo que me está pasando. Si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una persona a reconocer las señales de advertencia, a documentar apropiadamente, a no rendirse cuando todo parece perdido, entonces valió la pena cada momento doloroso. Javier y yo mantenemos una amistad distante pero genuina. Nos enviamos mensajes de felicitación en cumpleaños y días festivos. Él está en terapia, trabajando a través de sus propios traumas de la experiencia. Me dijo que ahora es mucho más cauteloso con las relaciones, que probablemente pasará mucho tiempo antes de que pueda confiar en alguien de nuevo. Lo entiendo completamente. En cuanto a Carla Domínguez, no pienso en ella muy seguido. Está donde debe estar, pagando por los crímenes que cometió contra mí y contra tantas otras. Sé que eventualmente saldrá, que en algún momento volverá a estar libre. Esa realidad me asusta a veces en las noches. Pero también sé que ahora hay un registro permanente de lo que es capaz de hacer. No podrá simplemente cambiar de identidad y empezar de nuevo tan fácilmente. Lo que me queda de toda esta experiencia es una comprensión más profunda de algo que la gente no habla lo suficiente. Vivimos en una era donde la verdad y la mentira pueden parecer igualmente convincentes. Fotos falsificadas, llamadas falsas, identidades falsas, todo es posible con suficiente determinación y conocimiento técnico. Pero también vivimos en una era donde la evidencia real deja rastros digitales que son casi imposibles de borrar completamente. Torres celulares, metadatos, registros electrónicos, estas cosas no mienten. No tienen emociones, no tienen agendas, solo registran lo que realmente sucedió. La lección más importante que aprendí es esta. Cuando alguien intenta destruirte con mentiras, no te rindas. Documenta todo. Busca ayuda de profesionales que sepan cómo encontrar la verdad en la era digital. Y sobre todo ten fe en que eventualmente la verdad emerge, porque la verdad tiene un peso que las mentiras nunca pueden igualar. Todavía estoy reconstruyendo mi vida a los 61 años. Todavía estoy recuperándome, todavía estoy procesando, pero estoy aquí, estoy libre, mi nombre está limpio. Y esa placa de platino en mi pierna me recuerda cada día que la fuerza no se trata de nunca ser quebrantado, sino de tener el coraje para volver a levantarte después de que te rompen. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó. Mañana hay más. Nos vemos allí.